Buenas tardes, que Dios les bendiga, que la gracia de Dios sea. Quiero hablar, expresar la palabra de Dios acerca de lo que Dios dice de volvernos hacia Dios y de hacerlo conforme a Dios. Es decir, que no es simplemente querer regresar a Dios y planear ideas o constituir métodos diferentes a los de Dios. No es que no haya términos, más bien hay términos, hay estatutos, hay condiciones. Nosotros podemos ver en unas empresas, compañías, fábricas que todas tienen términos y condiciones que se deben de aceptar para poder tener de las páginas, poder hacer uso de ellas, de algún contrato poder ser parte de él y tener garantías de que se va a llevar a cabo lo que se está diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, las páginas, redes sociales, o cuando tú entras a una página a través del Google, te dice siempre que hay que aceptar términos y condiciones. Para abrir una cuenta de la red social hay que aceptar términos y condiciones. Si no se aceptan estos términos y condiciones, pues no puedes hacer uso de estas cosas. Las empresas, cuando hacen un contrato a los empleados, a los proveedores y a quienes se va a surtir, ¿verdad?, a quien se va a entregar el producto, hay términos y condiciones. De la misma manera, para volver a Dios debe ser hecho conforme a Dios, no a nuestras ideas, no a nuestras imaginaciones, no a lo que a mí bien me parezca, sino de acuerdo a los términos y a las condiciones que Dios nos dice, que Dios nos señala. Bueno, de eso es de lo que quiero hablar. Cuando el pueblo de Dios se desviaba, abandonaba a Dios, el resultado en la nación era ruina, era caos, era corrupción, era injusticias, era abuso de autoridad, y se parece mucho la descripción de nuestra linda ciudad o de nuestro lindo México o de muchos otros lugares. Bueno, cuando la nación regresaba a Dios y lo hacía conforme a los estatutos, términos y mandamientos de Dios, era porque venía de Dios una gracia que iba y afectaba a toda la nación con gozo, como resultado con paz, con la iglesia conformándose a Dios, extendiéndose una fama ante otras personas que no eran del pueblo de Dios, que no eran israelitas, y eran movidos a querer conocer a Dios, a tener respeto de Dios, a tener temor de Dios. Entonces, eso es lo que hoy en día debemos de mirar nosotros que caminamos con Cristo, y aquellos que piensan tener una fe realmente en Dios o una creencia en Dios, necesitan examinar si su fe está de acuerdo conforme a Dios o es una fe imaginaria, es una fe de tradición, es una fe de ideas y de imaginaciones, pero no conforme a Dios. Me temo que eso es lo que vemos hoy en día y se ha visto a través de muchas generaciones, no es nuevo. Se ha visto personas y grupos grandes, grupos pequeños, personas aisladas que han establecido sus propias tradiciones, normas y maneras de acercarse a Dios, y no podemos decir que es algo aprobado por Dios ni que realmente va a traer un provecho o impacto o el propósito por el cual Dios desea restablecer y restaurar la relación con hombres y Dios. Si el hombre tiene que volver a Dios o reconciliarse con Dios, es porque la relación con Dios no está restaurada. El hombre está separado de Dios por causa de su pecado, de su maldad, por causa de su propia responsabilidad y por causa de que Dios es justo y santo y Él actúa conforme a su carácter. Y por causa de su gracia y misericordia, paciencia, bondad y sabiduría, nos ha dado la gracia
de la reconciliación y la paz con Dios. Quiero leerles entonces un pasaje de la Biblia donde nos habla de un rey que trae una reforma a la nación de Israel y cómo esto se hizo para volverse a Dios y cómo Dios bendijo y trajo bendición a esta nación. Es el rey Josías y en que vamos a ver y lo que hizo en Israel en sus tiempos y cómo esto que hizo el rey Josías trajo la bendición de Dios y la paz de Dios durante su reinado. Antes de su reinado había pecado, había idolatría, había injusticia, los ricos se hacían más ricos. ¿Les suena esas frases, verdad? Es un decir, y el pobre seguía siendo pobre o empobreciéndose, había corrupción. Tú tienes dinero, a ti te favorezco, tú no tienes, pues tú hazle como quieras y tú vas a pagar por los demás. Bueno, dice la palabra del Señor acerca del rey Josías lo siguiente. Dice, Josías celebró la Pascua a Jehová en 2 de Crónicas capítulo 35, verso 1. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Verso 6. Sacrificar luego Pascua y después de santificarlos, preparar a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Verso 26. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. El resultado fue paz. Y usted puede leerlo en los capítulos 35, 36, y usted puede darse cuenta que el resultado fue paz, el resultado fue gozo, alegría, cambio de carácter en la sociedad. Se quita la idolatría, se quita la corrupción, se quitan muchas maldades, se quitan estas cosas y como resultado es la gracia de Dios abundando no solamente en un solo hombre, sino en la nación. Pero ¿qué es lo que hizo que esto sucediera? Bueno, que tanto los líderes como el pueblo están regresando a Dios, no de acuerdo a sus ideas, no de acuerdo a sus maneras. ¿Por qué es que hago este énfasis? Porque hoy en día, como iglesia o personas que tienen cierta creencia en Dios, no se están regresando a Dios conforme a Dios. No están haciéndolo y es alarmante ver que no hay ninguna preocupación, es alarmante que no hay ningún voz alzada protestando. Por eso llamaron a los cristianos fervientes protestantes, porque son cristianos que ven que las cosas no están siendo conforme a Dios, no conforme al pensamiento del hombre, sino conforme a Dios, y se tiene que alzar la voz y decirlo. Porque ¿cómo es que no nos alarmemos al ver que mucha gente con tal vez buenas intenciones, pero no conforme a Dios, está malguiando y siéndose engañado a sí mismo de tener una relación con Dios? Me temo que eso en la iglesia evangélica y en muchos de los círculos de credos, diferentes religiones, afecta realmente lo verdadero, porque establecen sus normas, establecen sus tradiciones. Y las tradiciones es algo bien difícil de quitar, porque la gente se arraiga en ellas. Si la quitas es como si les quitaras la vida. Y llega a pesar más una tradición que la palabra de Dios, que lo que Dios dice. Bueno, este rey dice que preparó entre todos a los hermanos que tenían que dirigir al servicio a Dios para que lo hicieran conforme a Dios. Y dice que en todos sus hechos y las obras piadosas, es decir, obras con respeto a Dios, obras conformes a Dios, obras dedicadas a Dios, las que hizo, todas las hizo conforme a lo que está escrito. Y esa es la duda, eso es la cuestión aquí. Si realmente las iglesias que tenemos en Piedras Negras y las personas que dicen tener fe, realmente se están conformando a la palabra de Dios. Ese siempre ha sido una preocupación mía alarmante con respecto a mi propia vida.
y en muchas cosas he fallado, pero siempre ha estado allí eso de que uno debe de conformarse a Dios. No puede uno estar jugando, no puede uno estar siendo falta de seriedad, de respeto a lo que realmente uno dice que es Dios. Tener respeto por muchas otras cosas y no tener respeto por Dios. Cuando yo corto el pelo y lo tengo que hacer conforme a lo que es un buen corte, a lo que sería dar buenos resultados. Si traigo ideas nuevas en este ámbito, en este aspecto de mi trabajo, puede que resulte bien, pero puede que resulte en un desastre. Pero no se puede hacer eso en las cosas de Dios. No podemos decir, es que salió bien o es que salió mal. No, Dios no da pauta ni da lugar a que hagamos las cosas conforme a nosotros. Entonces, tanto cristianos como no cristianos, protestantes o no protestantes, si tú realmente quieres volver a Dios, hay que hacerlo conforme a Dios. Entonces quiero avanzar y ver cómo los líderes y todas aquellas personas tienen esta responsabilidad ante Dios. Quiero leerles las escrituras en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, y cómo Pablo, inspirado por Dios, nos dice lo que se tiene que hacer para la obra de Dios, para la causa de Dios, para la gloria de Dios, para el bienestar de aquellas personas que están sin Dios. Déjenme leérselo, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, y dice así la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Impiedad quiere decir una vida sin respeto a Dios, aun cuando se dice que se tiene fe en Dios. Y la palabra corcomerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y se trastornan de la fe algunos. ¿Ves? Las personas que se desvían de la fe, que se desvían de la verdad, afectan a otros, no nada más a sí mismos. Y el resultado es que conducen a muchas personas a creer que tienen fe en Dios, pero viven sin respeto de Dios. Y eso es lo que tenemos hoy. Sí, y no solamente hoy, ha habido, como ya mencioné, generación tras generación, siempre ha habido un grupo de personas, de individuos que, diciendo tener fe, lo niegan con sus hechos, con sus acciones, diciendo representar a Dios, realmente se han desviado y apartado de la verdad. Pablo le dice a Timoteo que él tiene la responsabilidad de esforzarse y de prestar mucha atención en cómo se presenta delante de Dios y cómo representa a Dios delante de los hombres. Es decir, que un día él tiene que mirar y dar cuenta de todo lo que hizo y no tiene que sentir vergüenza de hablar la palabra de Dios, de hablar la verdad. Yo me temo que muchas personas tienen temor hoy en día de hablar porque dicen, no, es que la gente de hoy no lo va a recibir, es que la gente de hoy, la gente siempre ha sido la misma. Tal vez cambia la cultura, cambia el ecosistema, cambia la nación, el lenguaje, cambia la tecnología, pero el hombre es esencialmente siempre el mismo, alejado de Dios, separado de Dios. Y hay que hablar la verdad sin vergüenza delante de Dios y sin vergüenza delante de los hombres. Hay que tener valor, confianza y sobre todo conformarse a la verdad de Dios. Y yo me temo que no vemos eso hoy en día, no vemos una preocupación. No vemos tanto de parte de todos los que forman parte de la iglesia de Dios, como tanto de los líderes, a veces no vemos esa preocupación. La tentación es tan grande a ceder al mundo, porque el mundo es como una olla de presión, donde si no está bien cerrada, cualquier
abertura va a hacer que salga expulsado uno y va a ser arrastrado por lo mismo. Entonces así es, el mundo siempre está tentando al hombre a ser conformado al mundo, pero Dios nos dice que debemos conformarnos a Él. Yo siento que vivimos tiempos donde es necesario la reforma espiritual, la reforma en la práctica, la reforma en la verdad, la reforma en nuestros sentimientos y emociones. Hay tres maneras en las que las personas se desvían de la verdad. A veces es en su enseñanza solamente, otras veces es en su práctica, que niegan, saben la verdad, pero no viven de acuerdo a la verdad. Y otras veces es por sus experiencias, emociones y sentimientos, es decir, confían más en sus emociones. Confían más si se sienten que el poder de Dios descendió, que sienten que vibraciones y calor en el cuerpo y esas sensaciones extrañas. Y si no las sienten, piensan que Dios no estuvo allí. Si no las sienten y no vemos eso en la palabra de Dios. Es cierto que las emociones y sentimientos forman parte del ser humano y realmente el hombre se ve afectado en sus emociones y sentimientos cuando Dios trata y obra y se manifiesta en él, pero no es el énfasis separado de las otras cosas. Tiene que ser conforme a la verdad, tiene que ser con la práctica también conforme a la verdad, y los sentimientos y emociones y experiencias conforme a la verdad, no como nosotros creamos o pensamos que está bien. Entonces, procura, líder, procura, tú que tienes un ministerio o que estás a cargo de algo, lo que estás haciendo que sea conforme a la verdad. Procura que no seas avergonzado delante de Dios. Procura que lo que estás hablando no es para perdición de los que te oyen. Procúralo. Siento que hay muchas personas que no tienen miedo a hablar las palabras de Dios, que se paran enfrente de un púlpito o de un público o de gente y hablan tantas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Están como aquellos hombres que se acercaron a Job. Sabían y tenían conocimiento de Dios, pero lo aplicaban mal. Y yo no creo que nadie que no seamos tentados o seamos libres de esto. Yo siento que yo mismo debo de cuidarme, como Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de lo que enseñas a la iglesia. Hay que cuidarse, hay que tener respeto, reverencia de lo que voy a hablar, porque no estoy hablando de parte del presidente de Piedras Negras. No estoy hablando de parte del mejor psicólogo de Piedras Negras o de México. No estoy hablando de parte del mejor deportista. No estoy hablando de parte de nadie de estas personas humanas. Estoy hablando delante y de parte del Dios verdadero. Ahora, la importancia de la verdad y conformarse a ella lo vemos claro en las Escrituras. Por ejemplo, Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad la que va a traer esa libertad a las personas. Entonces hay que predicar la verdad. Hay que declarar la verdad. Pablo también le dice a Timoteo en la primera carta que la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, que la iglesia es la que sostiene la verdad, confiesa la verdad, fortalece la verdad. Ese es el trabajo de nosotros. No es el de conformarse al mundo ni caerle bien a todas las personas, tampoco la de ser grosero y legalista, pero sí es la de buscar que la gente se conforme a la verdad, que escuche la verdad, que reciba la verdad, porque solamente alguien puede ser llamado que es la verdad. Nadie más puede decir, yo soy la verdad. Yo no soy la verdad. Tú no eres la verdad. Ninguna persona puede decir que es la verdad. Pero Jesucristo, Dios, hombre, Él es la verdad. Por eso la importancia de hablar la verdad, de
sostener la verdad, de confesar la verdad, sin temor, sin vergüenza, confiando que la verdad es el camino hacia Dios. Cristo es el camino hacia Dios. Si queremos que la gente regrese a Dios, se reconcilie con Dios, necesita oír la verdad, necesita oír de Cristo, necesita oír y escuchar el Evangelio, que es suficiente para la salvación de las personas. Yo me temo que hoy en día se juega mucho con los sentimientos y emociones para atraer a las personas hacia Dios y se fracasa en el intento. Porque muchas de las personas que tú atraes por medio de sus emociones, sus sentimientos, por medio de hablarles de que vengan y recibirán un milagro. No estoy en contra de los milagros, estoy a favor de ellos y ruego a Dios nos conceda ver muchos milagros. En especial el milagro de la regeneración, del nuevo nacimiento, de la salvación. Pero ese cliché, esa repetición vana de ven por tu milagro, pensando que la gente así va a ser salvada por Dios, no tiene ningún fundamento bíblico. Jesús nunca anduvo diciéndole a la gente que viniera por su milagro. Jesús siempre anduvo enseñando y compadeciéndose de la gente y haciendo milagros a quienes menos la gente esperaba. Nunca les dio señal a los que la demandaban. Nunca les hizo milagro a los que la exigían. Pero aquellos con humildad, aquellos reconociendo su indignidad, reconociendo que eran menospreciados, abandonados, marginales, pero que creían en el poder y la gracia de Dios, fueron los salvados. Fíjate en las Escrituras. Mira en ellas. Tú no ves a Zaqueo exigiendo salvación. Ves a un ciego rogando con humildad, misericordia y el ser sanado. Pero no lo ves exigiendo o demandando un milagro. Me temo que esas y muchas otras prácticas fracasan, porque una vez que tú le quitas estas cosas a la gente, se mira realmente dónde está su corazón, porque donde está vuestro tesoro estará vuestro corazón. Cuando Jesús se enfrentó a la gente, después de haberles hecho el milagro del pan, de la multitud de alimentos, más de 5,000, 6,000, entre niños y familias, 15,000 o más personas eran, y como Jesús les dice: ustedes me siguen solamente por eso, pero no entienden el propósito de las señales y milagros. Yo soy el pan de vida, aliméntense de mí, no de mí, ¿verdad?, de Cristo. Aliméntense de mí, dice el Señor Jesús. Coman de mí, beban de mí y tendrán vida. ¿Ves? Es Cristo, no las cosas materiales. Dios sabe y es misericordioso y suple nuestras necesidades. Yo no estoy diciendo que eso es malo, lo que estoy diciendo es que no nos conformamos cuando tratamos de que la gente regrese a Dios, de hacerlo conforme a Dios. Tú tal vez tengas un ministerio donde mucha gente esté allí, pero háblales la verdad. Quítales la ceguera o la venda de los beneficios de estar en una iglesia y ve su corazón. Ve si todavía van a estar ahí. Deja de darles cosas. Deja de darles la comida física. Y fíjate a ver si todavía siguen hacia el Señor. Fíjate si todavía van a estar ahí. Fíjate si en tiempos de sufrimiento, pruebas y dificultad, por causa de Cristo y del Evangelio, van a permanecer ahí. Fíjate si realmente han recibido la verdad acerca de que solamente Cristo es la vida. Como dice Colosenses 1:27 y 28, que Dios ha traído las riquezas de su gloria en Jesucristo, que es la esperanza de gloria para los seres humanos, la cual anunciamos y proclamamos para presentar ante Dios a todo hombre preparado,
y perfeccionado en el Señor Jesucristo. ¿Realmente estamos trabajando en eso? Los líderes o los hermanos que tienen más tiempo, los hermanos que están firmes o con madurez, ¿realmente tienen su única esperanza en Cristo? Yo no digo que dejemos los ministerios de hospital, de compasión, de recibir a niños a un lado. Lo que estoy diciendo es que todos lo hagamos conforme a Dios. No estoy diciendo que no seamos misericordiosos y compasivos, sino que lo hagamos conforme a Dios. Porque la esperanza no es un plato de comida, la esperanza no son juguetes. Hora del Día del Niño, todos haciendo eventos, todo. ¡Qué bueno! Estoy a favor de eso y son buenos los eventos. Pero se hizo conforme a la palabra de Dios. Se compartió realmente la palabra de Dios. Se hizo énfasis en que lo que realmente da vida es Cristo Jesús. Se hizo énfasis en las familias, se hizo ese énfasis en los niños. Efesios 4, 12 y 13. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Efesios 4, 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad del perfecto conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguen allí, hasta que sean perfeccionados en ser conformados a Cristo. Pablo dijo en los Gálatas: yo por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que Cristo se forme. Pablo sufría al ver la iglesia que no se estaba conformando a Cristo. ¿Y por qué él deseaba tanto eso? ¿Por qué le dolía tanto, como si fuera alguien que estuviera sufriendo igual a una madre en parto por ver a su hijo nacer? ¿Por qué sufría tanto Pablo? Porque la gente se formara igual a Cristo. Bueno, porque esa es la voluntad de Dios el Padre. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuál bien? Este es el bien, a los que son conformes a su propósito llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito de Dios, este es el plan de Dios, esta es la voluntad de Dios. Y Dios no ha fracasado en eso. Dios aún sigue reservando un remanente, un grupo de personas que llevan. Y si queremos ver que nuestra sociedad cambie, haya paz y gozo verdadero, no gozo en la pornografía, no alegría en el poder y aplastar a otros, no alegría en la corrupción, no alegría en las ganancias deshonestas, no alegría en las drogas, en las borracheras, orgías, prostitución, fornicación, no alegría en la envidia o en la codicia. Alegría en la paz de Dios, en el reposo de Dios, alegría que sobrepasa el entendimiento, alegría que desborda, paz de serenidad, de tomar buenas decisiones, carácter de la iglesia, carácter que afecte a la sociedad. Yo anhelo eso, deseo eso, porque eso es lo que Dios dice que Él va a hacer. ¿Nosotros lo anhelamos? Eso es estar bien con Dios. Ahora, la vida no siempre aún cristiana es así, pero nos alejamos tanto pensando que es tan difícil o imposible, y creemos posible muchas cosas. Creemos posible sanar del cáncer, creemos posible recibir un trabajo, creemos posible que el perrito sane, creemos posible que me suban de cargo en mi trabajo, creemos posible que Dios me va a suplir una nueva silla de peluquero, pero no creemos posible que Dios perfeccione su obra. Aquel que comenzó su obra la va a perfeccionar, y aquel que puede guardarlos sin mancha irreprensibles hasta la venida de Cristo lo hará. Fiel es el que los ha llamado, fiel es el que lo hará. No hablamos la verdad, no hay un énfasis en la verdad.
No va a haber un regreso a Dios de la iglesia y de la gente sin Dios si no es conforme a la palabra de Dios. No se pueden quebrar los términos, propósito y mandamientos de Dios. Hay que conformarse a ellos, hay que arrepentirnos y creer en verdad. La iglesia y Piedras Negras necesitan eso. Necesitamos eso. Dios quiera bendecir, y si alguien que llegue a escuchar está sin Dios y sin esperanza, sin Cristo, sepa que Dios en Cristo ha dado gracia abundante, pero hay que volver a Él. Hay que mirar las condiciones y términos que están en la Escritura. Fe, arrepentimiento, recibir gracia, poder de Dios para transformar tu corazón. Eso necesitas. Necesitas arrepentirte, necesitas fe, necesitas la gracia, la misericordia, necesitas el poder que transforme tu corazón. Necesitas entender que la vida sin Dios es caos, corrupción, y un día Dios va a pagar a todo eso con el juicio eterno, separados de toda paz, de toda alegría, de todo reposo, de todo bienestar. Y todos que mueran sin Dios van a sufrir atormentados por la eternidad. Así que yo te ruego que si tú deseas realmente acercarte a Dios, lo hagas conforme a Dios. Toma una Biblia o asiste a algún lugar donde en verdad se predique la verdad. Y aquí está alguien que con sencillez y humildad trata de hacerlo. Y busca la ayuda de Dios para hacerlo, y puede ayudarte si lo deseas. Que Dios te bendiga y que la gracia de Dios sea con ustedes.